Queremos usar la prueba de series alternas para determinar si la serie infinita dada converge o diverge y qué podemos concluir. Entonces, para una revisión rápida, si tenemos una serie alterna en esta forma aquí, donde un sub n es mayor que 0, la serie alterna converge si el límite cuando n se aproxima al infinito de un sub n es igual a 0. Que es la prueba divergente enésimo término, y un sub más 1 es menor o igual que un sub para todo n, lo que significa que los términos no aumentan cuando tenemos una serie alterna. También podemos probar lo que se llama convergencia condicional o absoluta, que discutiremos más en una lección futura. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo un sub n, la parte no alterna, sería igual a n al quinto dividido por la raíz cuadrada de n al noveno más 2. Bueno, primero note que un sub n siempre es positivo para todos los valores de n. Entonces ahora determinaremos el límite a medida que n se aproxima al infinito de un sub n. Ahora, hay un atajo para determinar este límite, observando el grado del numerador y el denominador. Al observar primero el denominador, observe cómo el más 2 es irrelevante a medida que n se acerca al infinito positivo. Y podemos pensar en el denominador como solo la raíz cuadrada de n hasta el noveno. Y debido a que el índice es 2, podemos escribir esto como n elevado a la potencia de 9 mitades. Entonces podemos pensar que el denominador tiene mitades de grado 9 y el numerador tiene grado 5. Entonces, debido a que el numerador tiene un grado más alto, a medida que n se acerca al infinito, este cociente también se acerca al infinito positivo. Y dado que este límite no es igual a 0, la prueba de serie alterna no se aplica, y la serie alterna diverge en el enésimo término prueba divergente. Pero si queremos mostrar algo de trabajo aquí, nos dividiríamos por la potencia más alta de n en el denominador, que sería n hasta el noveno bajo la raíz cuadrada. Entonces, para mostrar algo de trabajo, podemos escribir esto como el límite a medida que n se acerca al infinito de. En el denominador tendríamos la raíz cuadrada de n al noveno dividida por n al noveno más 2 dividida por n al noveno. Y ahora para el numerador, debido a que la n a la novena está debajo de la raíz cuadrada, dividiríamos el numerador por n entre las 9 mitades. Entonces tendríamos n hasta el quinto dividido por n entre las 9 mitades. Y ahora, si simplificamos, tendríamos el límite cuando n se aproxima al infinito de. En el numerador, tendríamos una potencia n de 5 menos 9 mitades. O 10 mitades menos 9 mitades que serían la mitad. Y nuestro denominador sería la raíz cuadrada de 1 más 2 dividido por n hasta el noveno. Ahora en esta forma, observe cómo el denominador se acercaría a la raíz cuadrada de 1 o 1, ya que esta fracción se aproxima a 0 a medida que n se acerca al infinito positivo, y el numerador aumenta sin límite cuando n se acerca al infinito. Por lo tanto, la prueba de series alternas no se aplica. Y debido a que este límite no es igual a 0, sabemos que la serie diverge por la prueba divergente enésimo término. También podríamos decir que el valor absoluto de los términos no se acerca a 0 a medida que aumenta. Y por lo tanto, la serie diverge. Pero antes de irnos, quiero ver esta última condición que dice que un sub n más 1 debe ser menor o igual que un sub n. Bueno, note que un submarino sería igual a 1 al quinto dividido por la raíz cuadrada de 1 a noveno más 2. Que sería aproximadamente 0.577. Un sub 2 sería igual a 2 al quinto dividido por la raíz cuadrada de 2 a la novena más 2. Esto es aproximadamente 1.992. Observe cómo los términos realmente están aumentando. Y veamos un término más. Un sub 3 sería 3 para el quinto dividido por la raíz cuadrada de 3 a la novena más 2. Y esto llega a aproximadamente 3.000. Entonces, para ver cómo esta última condición tampoco es verdadera, un sub n más 1 no es menor o igual que un sub n.
Pero sabemos que la serie diverge porque falla el enésimo término prueba divergente. Espero que hayas encontrado esto útil.